Seguimos con nuestras advertencias en el área económica, significando que la economía dominicana sigue funcionando contrariamente a lo que se espera de todas las leyes económicas y contrariamente a lo que enseña la ciencia económica. Y esto es importante que los observemos en vista del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha suscitado muchas expectativas, pero también muchos temores. Recuerden que hemos comentado en anteriores ocasiones que el Banco Central rebajó las tasas de interés para desalentar la inversión o el atesoramiento de recursos en las arcas y en las bóvedas de esa institución, sea por las personas directamente o por las personas a través de las instituciones financieras intermediarias. Y también como una consecuencia de que los préstamos están siendo más dirigidos hacia el gobierno que hacia el propio sector privado, es que el medio circulante en manos del sector privado se ha mantenido prácticamente constante en lo que va del año. Un crecimiento muy leve al 30 de septiembre, 0.2%. Y si uno tiene en cuenta que la inflación reportada y admitida por el Banco Central al mes de septiembre fue de 4.3%, tenemos que la liquidez de la economía privada o particular se ha contraído en 4.1%. Ninguna economía se desarrolla con una contracción de liquidez como la que estamos sufriendo los dominicanos. Y estas reflexiones vuelven al caso, o vienen al caso, porque en las medidas que se han propuesto con el Fondo Monetario Internacional, hay algunas que se prestan a doble interpretación o a dobles efectos, y que entendemos que la comunidad económica y la comunidad política nacional deben dar pasos en el sentido de impedir que se establezcan o que se continúen prácticas viciadas en materia de políticas económicas. Una de esas prácticas viciadas es precisamente el temor que hay en el ambiente de que el acuerdo con el Fondo Monetario implique nuevos tributos, nuevos impuestos o aumento de tasas. Esta es una economía que no soporta más impuestos, e incluso los impuestos que tienen algunos, como por ejemplo el impuesto a los cheques, lo que está fomentando es una informalización de la economía con muchas transacciones en efectivo, como también lo está fomentando las altas tasas que hay en el ITEVIS del 16%, que lleva a cuando cualquier persona, y eso es de común conocimiento, va a un establecimiento, el propietario del establecimiento, es frecuente escuchar de ellos que si paga en efectivo y si no exige factura fiscal, en consecuencia les rebaja un 16%. Esos tributos tan elevados están informalizando la economía, y cuando la economía se informaliza, cuando se hacen muchas transacciones en efectivo, en el fondo repercute en el nivel de recaudaciones porque no se reportan las ventas, ni las compras, ni la producción. De manera que hay que insistir y reclamar y estar alerta para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implique más impuestos. Lo otro que hay que tener en cuenta en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que ese acuerdo no abra las puertas para financiamiento de corto plazo, financiamiento de bancos, bonos soberanos, porque esta economía tampoco resiste nuevos endeudamientos de corto plazo que hay que pagar de una vez, que no tienen periodo de gracia, que no tienen supervisión, y que las tasas de interés son muy altas, como por ejemplo son los préstamos que provienen del propio Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales y de los gobiernos amigos. Porque el exceso de gastos en materia de pago de servicio de la deuda, amortización e interés, termina repercutiendo en la economía. Porque hay menos obras que se hacen, menos obras que reclaman la ciudadanía, menos obras, menos proyectos de infraestructura que reclama el sector
productivo. Piénsense nada más en la agricultura dominicana que reclama caminos vecinales. Y para dar una idea de cómo se ha deteriorado la capacidad de maniobra, la capacidad de ejecución del gobierno en este año con relación al año pasado, basta recordar que mientras el año pasado se destinó en el primer semestre del año el 16% del presupuesto nacional para pago de amortización y servicio de la deuda, en este año ya ha subido al 27%. Imagínense ustedes qué sucedería si se sigue incrementando esa cadena de endeudamiento a corto plazo que hay que pagar de una vez, casi de inmediato, comenzarlos a pagar y a tasa de interés tan alto. Seguiremos con estas advertencias.